Bien, buenas noches, hermanas. Buenas noches, gracias por estar de nuevo aquí. Para continuar con esta enseñanza acerca de la guerra espiritual, este seminario que estamos llevando. Y bueno, estamos hablando acerca de las estrategias que utiliza Satanás, ¿verdad? Para tratar de destruirnos, para tratar de llevarnos cautivos nuevamente. Hemos entendido ahora, ¿verdad? Porque eh, hoy precisamente en la iglesia comentábamos algo así, o comentaba el pastor que predicó algo así, ¿verdad? Diciendo que a veces nosotros no aprendemos a seguir instrucciones. Y ayer hablábamos precisamente de cómo es que nosotros tenemos que obedecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros queremos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, pues tenemos que obedecer al Espíritu. O sea, la palabra de andar en el Espíritu se refiere a que tenemos que obedecer lo que el Espíritu de Dios nos manda, y no nada más en cuestiones de hacer, porque mire, ayer precisamente pensaba yo en eso, ¿verdad? Es bien fácil. Si el Espíritu de Dios me dice que me ponga a orar, pues me pongo a orar. Si el Espíritu de Dios me dice que me tome una cucharada de aceite, me la tomo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, aunque no todos son capaces de hacerla, pero la mayoría seríamos capaces de poder cumplir algo así. Pero cuando se trata ya de asuntos que involucran las emociones, asuntos que involucran el corazón, la mente, ¿verdad? Ahí es un poquito más difícil de obedecer. Ahí es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros obedecemos al Espíritu Santo, sabemos que al obedecer al Espíritu Santo, pues toda la carnalidad, ¿verdad? Empieza a morirse poco a poco. Bien, Amén. hoy voy a hablar nuevamente de este pequeño tema que lo traemos ahí cargando, ¿verdad? Y quiero que hablamos ahí en la palabra del Señor. Bendiciones, hermana Blanca, bendiciones, hermana Male, bendiciones, pastora Gina. Buenas, hermanos. Buenas noches. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 8:14. Romanos 8:14. 14. 8:14. Ujú. Santo. ¿Ya lo tiene ahí alguien? Amén. A ver, pastor, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Fíjense qué palabra tan tremenda. Dice que Ujú. son guiados por el Espíritu de Dios. De Guiados. Dios. ¿Qué significa la palabra ser guiados? Que son dirigidos, ¿verdad? Que es una Dirigidos. persona que te Amén. guía, es una persona que va adelante o atrás. Adelante, ¿no? Amén. Adelante, exactamente, porque te va guiando en el camino. Quiere decir, una persona, un guía, es alguien que te enseña, ¿verdad? Referente a algún tema, algo o a un lugar que te guía a través de. Entonces, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, esta palabra de guiar no tan solamente implica que el Espíritu va adelante y tú lo vas correteando. Significa que el espíritu que está delante de ti, ¿verdad? Te va hablando, te va diciendo por allá, cuya, detente, sube, baja. O sea, él tiene una comunicación contigo. Esto quiere decir, Dios se comunica con tu espíritu mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Hermana Blanca, no sé si tenga por ahí la versión que usted nos está ayudando a leer, Romanos 8:14. ¿Se anda por ahí, hermana? ¿O no? ¿O no? Se me hace que le está fallando todavía a Bien. el Ujú. internet. Sí, yo creo que todavía no, Y no. ya hubiera contestado. Sí, ya hubiera contestado, efectivamente. Bueno, Aquí estoy, perdón. Ya. ok, ok. Gloria a Dios. Romanos 8, ¿qué, Santo. perdón? Romanos 14. 8:14. 8:14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Todos los que Santo. viven en obediencia, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que viven en la obediencia al Espíritu de Dios, son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me Me siguen. sigue. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús habla con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo Jesús habla con nosotros? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos comunica a nosotros la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Que dice Jesús, ¿verdad? Que mismo Jesús dijo, cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. Entonces, Él hablará con ustedes y les hablará lo que oiga de mi Padre. Entonces, todo lo que el Espíritu de Dios oye allá en el cielo nos lo comunica a nosotros, para que nosotros podamos saber qué hacer. Entonces, por eso dice, todos los que viven en obediencia, los que son guiados, los que toman la decisión de escuchar la voz del Espíritu Santo, son hijos de Dios. Porque mire, nadie que no es un hijo de Dios puede escuchar a Dios. Si una persona le dice a ustedes que a mí Dios me habla, pero es una persona que no se congrega, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, que no lee la Biblia, ¿verdad? Entonces no le creo que Dios le hable, porque Dios no habla así. Dios habla con sus hijos. Dios no habla con cualquiera, aunque Él puede hablarle a cualquiera, pero Dios habla con sus hijos. ¿Por qué? Porque la única manera en la que Dios tiene para comunicarse con nosotros es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios no habita en donde no lo invitan. ¿Qué es lo que sucede cuando aceptamos a Cristo? El Espíritu Santo viene, somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, alguien alguna vez preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre la religión, hablando de religión, la religión cristiana a la religión cualquier otra? La diferencia la hace el Espíritu Santo. La diferencia la hace que si el Espíritu de Dios está, Él es el que está haciendo la diferencia. Porque todo lo demás puede estar lleno de palabra, puede estar lleno de cantos bonitos. Mire, hay muchas doctrinas, muchas religiones que entran en momentos, ¿verdad? Donde lloran, donde cantan. ¿Por qué? Porque pueden cantar, pueden adorar y está bien. Pero si el Espíritu de Dios no está, lo demás que sintieron fue pura emoción. Pero el Espíritu de Dios no es una emoción, el Espíritu de Dios es la tercera persona, ¿verdad? O es una de las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Que tiene comunicación con nosotros y nos comunica lo que el Padre quiere. Entonces, el Espíritu de Dios es lo que hace la diferencia de nuestra religión, por decirlo de una manera, a cualquier otra. Si el Espíritu Santo está, entonces nosotros podemos saber que verdaderamente vale la pena. Mire, Primera de Corintios 14:2. Corintios 14. Santo. 14:2. Si alguien lo tiene, el que lo tenga rápido, lean. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bien, entonces, no tan solamente el Espíritu Santo te comunica a ti lo que Dios quiere, sino que el mismo Espíritu le comunica a Dios lo que hay dentro de ti. Mire, eso es algo bien tremendo. Yo creo que este es un tema que yo voy a estar tocando continuamente hasta que todos los que están aquí hablen en lenguas, hasta que le brote por las narices, dice el apóstol, ¿verdad? hasta que digan jarra, jarra, porque, porque el Espíritu de Dios habla con Dios a través de nuestro espíritu. Sí, amén. Nosotros necesitamos tener una comunicación de ida y vuelta con el Espíritu Santo, de ida y vuelta con Dios. Nosotros no podemos tener solamente la comunicación para arriba, la comunicación para abajo, sino que nosotros tenemos que tener la comunicación directa, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Debe de hacer una vuelta, Y nosotros necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad?
para poder nosotros hablar con él. Mire, es que nosotros en el entendimiento, y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, es que cuando oramos y oramos en el entendimiento, muchas veces solamente estamos orando lo que nuestra mente finita puede alcanzar a comprender. Pero cuando hablamos o oramos en el Espíritu discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, desnuda el corazón delante de Dios. Entonces tú puedes estar diciendo una cosa, pero el Espíritu de Dios, cuando tú permites que fluya a través de ti en lenguas, porque me refiero a las lenguas, el Espíritu de Dios está comunicando al Padre lo que verdaderamente hay dentro de tu corazón. Porque el Espíritu todo lo discierne, aún lo profundo, dice. Entonces, el Espíritu Santo puede también comunicarse directamente con Dios desde tu espíritu. El que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando hablas en un lenguaje desconocido, lo cual es la evidencia física del bautismo del Espíritu Santo, según Hechos 2, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, tu espíritu se está comunicando directamente con Dios. Cuando esto sucede, una de las funciones importantes del Espíritu Santo es orar conforme a la voluntad de Dios. Y es que, mira, hermano, como le decía yo ahorita, nuestra mente finita puede tener la intención correcta, puede tener una buena intención, ¿verdad? Yo puedo estar orando de una manera y a lo mejor lo estoy haciendo de corazón y lo estoy haciendo bien, o sea, en mi corazón. Pero cuando yo hablo en lenguas, yo ya no estoy hablando de mi corazón, sino que estoy hablando lo que el Espíritu de Dios quiere verdaderamente. El Espíritu de Dios está hablando a través de mí, está intercediendo a través de mí. Por eso, la mayoría de las veces cuando nosotros oramos en conjunto y que alguien más está orando aparte de mí, o que no estoy orando yo en voz alta, no estoy dirigiendo, usted me va a ver hablando en lenguas, porque usted está orando en el entendimiento que es correcto, pero yo estoy respaldando esa oración en lenguas para que lo que usted está orando, mi oración en lenguas está haciendo la corrección, por decir así, para darle la intención correcta a la oración. Por eso la oración en lenguas es tan poderosa, porque la oración en lenguas no es una oración en el entendimiento, es una oración en el entendimiento, pero del Espíritu. Amén. Esto es algo que nosotros debemos de buscar, hermano. A todos los intercesores, todos los grandes ministros, todos los grandes siervos de Dios, por decirlo así, ¿verdad? Porque el único grande es Dios, pero me refiero a los predicadores que ya tienen pues años de experiencia. Todos coinciden en que la oración de lenguas es la oración más poderosa que un cristiano nacido de nuevo puede hacer, ¿verdad? Y nosotros tenemos que romper, mira, tenemos que romper esa pequeña tela delgadita que no nos permite orar en lenguas. Porque como ya lo he explicado en anteriores ocasiones, usted ya está lleno del Espíritu Santo, solamente tiene que ejercer lo que ya Dios le dio, ¿verdad? Tiene que tomarlo por la fe. Entonces, si usted todavía no habla en lenguas, hermano, de verdad, ore en lenguas. No pida, solamente ore en lenguas, porque usted ya tiene lenguas. Lo que pasa es que no se atreve a hablarlas porque tiene miedo de ofender a Dios. Pero a Dios no lo va a ofender porque usted ore en lenguas, hermano. Ay, es que, ¿qué tal si es la carne? Pues sí, mi hermano, ni modo que se salga el espíritu y el espíritu ore solo. Te va a hacer en la carne, pues no puede ser de otra manera, ¿verdad? En la carne oramos a través del espíritu, ¿verdad? Ese término es que el hermano está haciéndolo en la carne, es un término mal usado, no existe ese término en la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia, la gente, ¿verdad? De las iglesias religiosas que parece que les truenan los pies cuando los ven danzar, ¿verdad? Les revienta la cabeza. Y es que no, el David danzó en el espíritu. ¿Quién dice? ¿En dónde dice? Díganme el versículo y de verdad, díganme. Yo siempre le digo a la gente, danzó en el espíritu, a ver, dame el versículo. Es que era lleno del espíritu. No. Dime dónde la Biblia dice que David danzó en el espíritu. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde?
No lo dice, hermano, porque no Los lenguas, existe. No existe ese versículo. No, hermano, es que usted está haciéndolo en la carne. Hermano, pues sí, mi hermano, ni modo que el espíritu se salga y haga las cosas solo. Lo estoy haciendo en mi carne, pues sí, en esta carne. ¿En qué otra carne? No que lo voy a hacer en su carne, ¿verdad? O no, lo hacemos por el espíritu. Es diferente. sí, Danzamos amén. por el espíritu. Profetizamos por el espíritu. Predicamos por el espíritu y vivimos por el espíritu. El Espíritu, Nosotros amén. no existe el término ese raro. Entonces, por eso es que a veces la gente tiene miedo a hablar en lenguas, porque dicen, no, es que tiene que ser en el espíritu. Pues sí, mi hermano, ni modo que lo va a hacer en dónde, ¿verdad? Ni modo que lo va a hacer cómo. Claro que tiene que ser en el espíritu. Claro que tiene que ser así. Ni modo que por qué, o cómo, por dónde. Usted está lleno del Espíritu Santo. Yo no entiendo la gente, hermano, no entiendo la gente que ora, que ayuna, que se congrega, que son fieles, que son leales y todavía tienen dudas de que si lo que se manifiesta a través de sus vidas es el Espíritu Santo. ¿No entiendo? Yo la verdad, ese concepto, no sé qué concepto raro tengan en la mente que no les permite fluir en el Espíritu Santo. Usted tiene que fluir en el Espíritu Santo. Yo le voy a retar y cada vez que toquemos el tema, yo se lo voy a hablar fuerte porque usted necesita romper todo paradigma religioso. Usted tiene que romper todo paradigma humano. Acuérdese que hay un espíritu que se llama estructura religiosa. El espíritu de estructura religiosa quiere cuadrar todo lo quiere embonar. Quiere que Dios se embone en su idea de lo que cree que es, ¿verdad? Y queremos tener a Dios en una cajita y decirle a Dios, en esta cajita cabes y de aquí no te sales, ¿verdad? En una Es lo que ideología. él quiere, así es, quiere el espíritu religioso encuadrar. ¿Por qué? Porque si lo encuadra, lo puede controlar. Pero la Biblia dice que el que es nacido del espíritu, ¿verdad? Es como el viento que va para allá, va para acá, ¿verdad? No lo ves, pero sabes que ahí está. Sí, amén. Entonces, nosotros tenemos, hermano, escucha el término, tenemos que hablar en lenguas. Tenemos que hablar en lenguas. Ahora, acuérdese que hay una diferencia entre hablar en lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo y el don de diversos géneros de lenguas. Son dos cosas diferentes. Yo ya le he comentado que por el Espíritu yo tengo el don de diversos géneros de lenguas donde yo he hablado en inglés sin saber el idioma. Y He hablado japonés. en otros idiomas sin Chino. saberlo, sin conocerlo, y sé que es verídico y sé que es real porque gente que habla esos idiomas me lo ha dicho, dijiste esto y esto. Y yo dije, sí, pues yo no sé. Entonces, cuando usted habla por el Espíritu a través del don de diversos géneros de lenguas, es diferente al hablar en lenguas como señal, ¿verdad? De bautismo del Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu Santo, porque dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán la mano sobre los enfermos, sanarán, echarán fuera los demonios y hablarán nuevas lenguas. Eso es sí o sí. Esto no es mire, porque esta doctrina mala y falsa, ¿verdad? De gente que no entiende las escrituras, la metió en la iglesia. No es que no todos van a hablar en lenguas, no, ¿quién te dijo eso? No todos van a hablar a través del don de diversos géneros de lenguas, porque el Espíritu da los dones como Él quiere y Él los reparte como Él quiere los dones. Pero Y el quien hablar en quiere. lenguas es una señal de los creyentes, de Sí, los amén. que creemos, de los que hemos sido llenos y hemos nacido de nuevo. Así que, hermano, en la próxima vez que usted ore, hable en lenguas. Todos los días se lo voy a decir, todos los días hasta que de aquí salga hablando, aunque sea diciendo cómo, Jarra, jarra. aunque sea jarra jarra, pero que diga Agarra la algo. jarra. Sí, hermano, que se mire, había una hermana que hablaba en lenguas y sus lenguas eran
eran solamente como un pitido, hermano, de veras. Es bien curioso. Yo he escuchado diferentes tipos de lenguas, ¿verdad? Y y ella era como un pitido, hacía pipi, 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 así que el chespirito, no sé, Ujú. pero eran sus lenguas, hermano, eran sus lenguas, eran las que ella hablaba. Y así, a mí, bueno, el que era el guardatemplo de la iglesia de allá de Veracruz, donde yo me congregué muchos años en la asamblea, me decía, es que las lenguas son como un lenguaje que se tiene que desarrollar. Jorge, tienes que desarrollar las lenguas, porque yo cuando Ujú. oraba en lenguas solamente decía dos o tres frases y por mucho tiempo. Y cuando él habló conmigo y me lo explicó, yo lo entendí claramente. Yo dije, sí, es cierto, es un lenguaje también. Y como todo lenguaje se tiene que practicar para poderlo hablar bien y para poderlo aprender. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo empecé a hablar lenguas más fluidamente. Por eso Pablo decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Por qué? Porque cuando fue lleno del Espíritu Santo se soltó el hermano a hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas. Yo no sé qué bonito ha de haber sido oír a alguno de los apóstoles hablar en lenguas, o qué bonito ha de haber sido oír al Señor Jesús hablando en lenguas allá en el monte, ¿verdad? Que imagínense nada más escuchar a Jesús hablando en lenguas. Ay, no, qué hermoso ha de haber sido. Santo. Ha de haber sido otro rollo. Entonces, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Tenemos que hablar en lenguas. Tu espíritu se está comunicando directamente con Dios. Cuando esto sucede, una de las funciones importantes del Espíritu Santo es orar conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Me gustaría escuchar estos versículos en la versión, hermana Blanca, si usted lo tiene Amén. ahí, Romanos 8, 26 y 27. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. El Espíritu Santo intercede ruegos, hace ruegos a Dios. Fíjense nada más, qué hermoso, qué bonito dice, lo hace de manera que no hay manera, no hay palabras para expresarlo. Entonces, a esto se refiere los gemidos indecibles. Mire, hay gente, yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado la gente que por el Espíritu gime. ¿Han escuchado o les ha pasado alguna vez que han gemido por el Espíritu? Sí, Es, sí, es, yo, sí, hermana, a ver, cuéntenos. bueno, yo he escuchado y me ha pasado a mí que cuando estoy orando a veces no puedo orar, pero solo como que me quejo, un quejido así bueno, yo lo noto así como si pujara, como que todo lo tengo en el estómago. Efectivamente, dice que esta es una manifestación también del Espíritu, lo que son los dolores de parto, que también eso es una cosa muy fuerte, hermano. Cuando uno intercede con dolores de parto, es fuerte, Mm, hermano, pujas. Le es pujas. fuerte, hermano. Cuando el Espíritu de Dios te toma a gemir con dolores de parto, ay, no, hermano, no tiene usted una idea cómo termina uno de verdad. Termina hecho uno una piltrafita, pero humanamente, ¿verdad? En la carne, me refiero. Pero es una cosa muy hermosa. Entonces, nosotros tenemos que Ya le hablar, pasó, hermano. ¿eh? Ya le pasó lo de los dolores de parto en la intercesión cuando estaba en la casa del hermano Víctor. Sí, sí, no, me ha pasado muchas veces, hermano. Muchas veces me ha pasado los dolores de parto y lo que vivimos ahí con el pastor Víctor fue algo muy leve porque nos controlamos, pero cuando de repente estamos aquí solitos en el cuarto, a veces, y a veces también hace muchos años, ¿verdad? Cuando estábamos allá en en los pininos de la oración, el Espíritu de Dios nos tomaba en el altar y era un gemir y un dolor y un dolor y un dolor y era como, ¡ah! Parecía,
Que no entienda del Me va espíritu, dice, te pariendo. hacen chamucó, pero Estamos pariendo. haga de cuenta que estaba yo pariendo y dije, no, yo cuando eso dije yo, ay, Padre Santo, pobres estas mujeres, ¿verdad? Que tienen que sacar una sandía por donde no hay, no señores. Pero gracias a Dios por soy hombre. Pero Santo. es fuerte, hermano. Es fuerte. Entonces, dejemos que el Espíritu de Dios interceda por nosotros. Hablemos en lenguas, hermanos. Hablemos en lenguas. Si alguno de aquí todavía no habla en lenguas, si alguno, mire, y le voy a decir otra, hermano, le voy a decir otra que tiene usted que entenderla. Algo que sucede cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, de repente pensamos que solamente como cuando estamos en momentos muy íntimos de la presencia de Dios es que debemos hablar en lenguas. Mire, hermano, las lenguas ya son parte de usted. Si usted ya las recibió, ya son parte de usted. Usted puede hablar en lenguas en cualquier momento. De hecho, yo les recomiendo que hable en lenguas. Mire, yo voy en la calle y esto es algo que te lo voy a decir. Yo tengo muchos años haciendo esto, muchos años, le estoy hablando como un poquito menos de 30 años haciendo esto. Cuando recibí la revelación de hacer esto, como más o menos como 25 años, ¿verdad? Yo voy en la calle y yo voy en la calle hablando en lenguas. Yo todo el tiempo estoy hablando en lenguas, todo el tiempo estoy hablando en lenguas. Obviamente no voy por la calle, que no voy así, ¿verdad? Pero voy en mi espíritu, voy orando en lenguas, o a veces en voz bajita. Y a veces usted me va a ver, a lo mejor sí me ha visto, o a lo mejor no me ha visto, porque yo trato de ser discreto, pero normalmente cuando estoy en el lugar estoy. Siempre estoy haciendo eso, porque siempre estoy hablando en lenguas. Yo estoy hablando en lenguas todo el tiempo, hermano, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios todo el tiempo tenemos que estar intercediendo. Ahora, esto es algo que yo hago, no quiere decir que usted también lo tenga que hacer, pero lo que quiero decirle a ustedes es que si usted ya habla en lenguas, usted no tiene que esperar a los momentos especiales. Utilice las lenguas para poder interceder. Si usted no sabe cómo pedir por una situación, si usted quiere pelear por su matrimonio, por su esposo, por sus hijos, y no sabe cómo pedir, ore en lenguas con la intención. O sea, habla en lenguas y ponga la intención a sus lenguas. O sea, al momento de estar hablando en lenguas, piense en sus hijos, piense en aquello que usted quiere que Dios haga, ¿verdad? Y empiece a orar en lenguas. Pero póngalo eso y mire, deje que el Espíritu de Dios interceda por usted. Póngase de acuerdo, su mente con las lenguas, póngalas de acuerdo y va a ver, mire, de mí se acuerda. Va a tener muchísimos resultados de parte de Dios. Bien, entonces hablar en lenguas es sí o sí, no es una opción. Bien, mire lo que dice desarrollar el fruto del Espíritu Santo. No me voy a parar tanto aquí porque esto es pues esto es algo que tenemos nosotros que hacer, ¿verdad? En todo momento. Gálatas 5, 22 al 23 dice, en contraste con las obras de la carne, desarrolla el fruto del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos, mire, el fruto del Espíritu Santo, ahí le va. Los dones usted no los puede sacar, no los puede tomar, ¿verdad? Porque eso se los da el Espíritu. Pero los frutos del Espíritu sí los puede usted sacar adelante. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria a Dios. Todos estos frutos nosotros los podemos practicar. Tenemos que practicar el amor, tenemos que practicar el gozo. ¿Cuándo practicamos el amor, hermano? ¿Cuándo practicamos? ¿Cómo le hacemos para practicar el amor? Lo que reflejamos también con nuestros seres queridos, el amor a nuestros hijos, el amor a la vida, en varias situaciones, ¿no? El amor al prójimo. Amén. Efectivamente, nosotros practicamos el amor todos los días con nuestros hijos, pero ¿sabe cuál es la piedra del el collol que truena con esta piedra? El amor a los enemigos. Porque dice la Biblia, es fácil amar a nuestros amigos,
Ujú. Pero dice Jesús, ama a tus enemigos. ¿Quiere usted practicar el amor? Ame a quien no le quiere. Santo. Demuéstrale amor a quien no le demuestra amor. Ame a quien le rechaza. Ámelo, ámelo, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra el gozo? Hermano, el gozo se demuestra cuando se nos mete una mosca aquí Mm. o una No cucaracha, hermano. repeles. No repeles. Cuando se nos mete una mosca Ah, aquí o una cucaracha, ahí es de donde demostramos el gozo, hermano, porque híjole, hermano, mire, hay espíritus, yo así le llamo, ¿verdad? Yo no sé si así sea, yo así los identifico. Hay espíritus, hermano, que solamente están para molestar, no tienen un poder como tal para algo muy grave, ¿verdad? Pero tienen un propósito. Es cuando de repente estás deprisa, por ejemplo. Estás deprisa y no encuentras las llaves. Las encuentras, se te caen al piso, ¿verdad? Las levantas, se te vuelven a caer de la mano, ¿verdad? Bueno, ya las levantas, las guardas en la bolsa, ya vas a mitad de la cuadra y se te olvidó algo y tienes que regresar. Ese tipo de espirititos, hermano, que a lo mejor la gente les puede llamar espíritus chocarreros, ¿verdad? Yo digo que son espíritus de zorras, pequeñas zorras, porque la Biblia dice que las pequeñas zorras son las que echan a perder el viñedo, ¿verdad? ya ve. Esto de las pequeñas zorras se refiere a una práctica que hacían los madianitas cuando atacaban al pueblo de Israel para poderles destruir las cosechas. Ellos agarraban zorras muy pequeñas, no grandes, pequeñas cachorros de preferencia, los agarraban y les amarraban en la cola unas antorchas y se las encendían. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que las zorras empezaban a correr por todo el maizal o por todo el sembradío, pero no corrían de una manera uniforme, sino que corrían así, por todos lados, dando vueltas. ¿Por qué? Porque era una estrategia para que no supieran por dónde, porque el fuego prendía acá, prendía allá, ¿verdad? Entonces, esta analogía que utilizaban aquí de las pequeñas zorras se refiere a esta práctica. Esas pequeñas zorras que echan a perder el viñedo, que por aquí queman, por allá queman, por ahí no sabes por dónde. Esas pequeñas cositas, hermanos, que nos quieren robar la paz. El hecho de que alguien nos conteste o nos vea mal, y nosotros nos demos cuenta, porque bueno, si no nos damos cuenta, no lo vemos y no pasó. Pero si nos damos cuenta que la del Oxxo me tronó la boca, o el del camión, ¿verdad? Me miró grosero, o qué sé yo, este tipo de cositas que nos pueden llegar a desesperar, es cuando nosotros debemos demostrar el gozo. Es cuando estamos esperando una buena noticia y de repente nos dan una mala noticia, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que demostrar el gozo. Entonces, los frutos del Espíritu Santo, nosotros podemos desarrollarlos. Tenemos que desarrollarlos porque ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ahora nosotros podemos practicar todos los frutos del Espíritu Santo hasta que nos volvamos expertos en los frutos del Espíritu de Dios. Tenemos que ser expertos en los frutos del Espíritu Santo. Dice, desarrolla el fruto del Espíritu Santo. Bien, bueno, Romanos 8:1, esto es más o menos lo mismo que ya leímos hace poco. Lo voy a leer de corrido. Dice, no vivas en condenación. Satanás usa la debilidad de la carne para hacerte vivir en condenación. Esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Cómo Satanás ocupa la culpa para podernos, pues ahora sí atormentar y detener. Una de las armas más grandes que Satanás tiene es la culpa, hermano, y nosotros tenemos que tener cuidado con la culpa. Mire, no se trata de ser descarado, porque una persona en alguna ocasión pensó y dijo, no, es que eso se llama ser descarado, ¿verdad?
No, es que no se trata nada, no se trata de ser descarado, obviamente. Se trata de no vivir en culpas. Se trata de saber que lo que ya dije antes, que una cosa es pecar y otra cosa es vivir pecando, ¿verdad? Entonces, cuando usted vive pecando, pues ahí sí, no sea descarado. Pero cuando usted se equivocó, cuando usted pecó, ¿verdad? Pero reconoce que se equivocó, no, ya una vez que usted lo reconoce, que pidió perdón, vuelva usted a restaurarse, pida, y ya no vuelva a hacer lo mismo o trate de no hacer lo mismo. Y si ve que no puede, pida ayuda, ¿verdad? Pero ya no viva usted en condenación. Que el diablo no le acuse por sus fallas. Que el diablo no le acuse por sus fallas pasadas. Amén. 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 Bien, si fallas y te involucras en una conducta carnal, no permanezcas en condenación. Arrepiéntete y busca el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, con este punto nosotros acabamos ya con la contraestrategia en contra de la carne, en contra de la carne. Más o menos la contraestrategia, ahora vamos a hablar de la contraestrategia contra el mundo. Voy a tratar de irme un poco más rápido porque más o menos habla lo mismo, ¿verdad? Para no caer en la repetición, ¿verdad? Pero lo voy a leer como quiera. Dice, contra estrategias espirituales venciendo al mundo. Aquí hay algunas directivas para vencer al mundo. Desarrolla una actitud apropiada hacia el mundo. ¿Cuál sería una actitud apropiada hacia el mundo? Mire, ¿qué dice Juan 15, 18 y 19? Juan 15, 18 y 19. Este punto está muy bonito, hermanos. Ahorita van a ver por qué. Juan 15, 18 y 19. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed ¿Ah? que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermana, ¿lo tiene ahí, hermana Blanca, en su versión? Amén, hermano. Dice así. Los que se interesan solo para las cosas de este mundo, los odian a ustedes, pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos, pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos, por eso ellos los odian a ustedes. Dice una versión, ¿verdad? La primera versión que leyó el apóstol dice, ustedes no son del mundo. Y la Sí. versión que lee nuestra hermana dice, ustedes son diferentes, ustedes no son como ellos. Ahora, mire, una actitud correcta hacia el mundo es reconocer que aunque estamos en el mundo, no somos ya del mundo. Estamos aquí y somos extranjeros y advenedizos, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa que somos extranjeros? Significa que nosotros tenemos una patria y nuestra patria no es aquí. Usted, humanamente, somos mexicanos, obviamente, y somos humanos, ciudadanos del mundo, ¿verdad? Pero nuestra patria y nuestra nacionalidad no es la que tenemos aquí, sino nuestra identidad depende de nuestra patria celestial. Nosotros tenemos una patria celestial a la cual pertenecemos. Una actitud correcta para poder enfrentar el mundo es entender que no soy parte del mundo. ¿Por qué es importante, hermano? Porque, mire, hay algo que está en todos, y esto está en todos, y es el querer encajar. A nadie le gusta desencajar. Nadie se siente cómodo no sintiéndose parte de. Casi todos siempre buscamos encajar en todos los círculos. Aún dentro del círculo cristiano, buscamos encajar, buscamos que nos acepten, buscamos caray,
nos quieran, que no les caigamos mal, que podamos, y a veces en el afán de que no seamos rechazados, terminamos haciendo cosas que no son, ya no digamos desagradables a Dios, pero que son cosas que a lo mejor que van en contra aún de nuestras propias valores, ¿verdad? Y estoy hablando como creyentes. Estoy hablando como creyentes aún dentro de la iglesia. Mire, yo recuerdo que cuando estaba yo más joven, yo me involucré muchísimo en el grupo de jóvenes. Pero aunque yo terminé encajando con ellos, ¿verdad? Desencajaba en muchas cosas. Porque yo me llevaba con ciertos jóvenes que estaban igual que yo, metidos en el espíritu. Los que les gustaba orar, los que les gustaba predicar, los que les gustaba hacer cosas para Dios, esos eran mis amigos, aunque yo me llevaba con todos, ¿verdad? Y con todos hablaba, pero no con todos se encuadraba, ¿verdad? Entonces yo encuadraba siempre con el grupo hablando de jóvenes, de los jóvenes, pocos jóvenes, que verdaderamente se metían a buscar al Señor. Y aún en medio de ellos, gracias a Dios, sobresalí por encima y me volví extraño para muchos de ellos. Aunque buscábamos al Señor igual, pero había algo que nos diferenciaba, ¿verdad? Y pues bueno, tenía mucho que ver con mi búsqueda del Señor, que era mucho más abundante que la de muchos de ellos. Y no lo digo como una vanagloria, simplemente le estoy diciendo una cosa, que si yo hubiera querido encajar, ¿verdad? Si yo hubiera buscado verdaderamente encajar, yo me hubiera mantenido así, ¿verdad? Me hubiera yo mantenido like, siendo cristiano en la iglesia, tengo mi trabajo, hago mi vida, pero sigo así. Pero yo quise, o de parte de Dios, Él me impulsó a más y yo quise más. Y entonces me volví extraño para los que estaban buscando a Dios, igual que yo me volví extraño porque yo quería más. Entonces, el mundo siempre va a tratar de que nosotros encajemos. Esto pasa mucho, sobre todo cuando estamos en los trabajos. Digo, aquí está, por ejemplo, la hermana Male, que ella tiene su trabajo, ¿verdad? Y sabemos que trabajar en medio de un montón de compañeros que no son cristianos es complicado porque a veces quisiera uno ceder a la presión, ¿verdad? De los que nos rodean para que no nos rechacen. Pero como amamos a Dios, ¿verdad? Entonces no somos igual que ellos, porque no somos parte de ellos. Y a veces es duro porque, lo vuelvo a repetir, por la naturaleza de nosotros buscamos encajar. Pero bueno, estamos hablando del ejemplo de la hermana Male, pero ¿qué hay de los hermanos que no buscan al Señor, que no tienen su fe firme y que buscan encajar? Terminan siendo parte del mundo. Entonces, un arma que nosotros podemos utilizar en contra del mundo es entender que no somos parte de este mundo. Que este mundo y sus deseos va a pasar, ¿verdad? Que todo se va a acabar. Yo cotorreo mucho con mi sobrina porque ahorita anda ella que no quiere buscar de Dios. Andaba buscando de Dios y desgraciadamente por el mal testimonio de algunas personas, del pastor que ella tenía o que había conseguido, ella se desilusionó nuevamente, ¿verdad? Entonces, no está como que alejada, vaya, no ha perdido su fe en Dios, pero está alejada, ¿verdad? No se quiere congregar, no quiere ahorita nada y yo estoy tratando de jalarla, pero yo cotorreo con ella muchas veces porque yo me llevo pesado con ella. Yo le digo, hija, pues mira, cuando Cristo venga, ahí te encargo mi negocio, ¿verdad? Ahí le dice al anticristo que no lo puedo atender, pero tú le das unas picaditas en mi nombre, ¿verdad? Te heredo el negocio, ahora que Cristo venga, te lo dejo, te haces cargo, ¿verdad? Y ya me saludas al anticristo. Entonces, se lo digo de broma, ¿verdad? Obviamente se lo digo de broma porque mi sobrina y ella me dice, ay, tío, no me digas así. Le dije, mija, pues, ¿qué te digo, ¿verdad? ¿Qué te digo? Pues si el mundo te jala,
¿verdad? Pues, ¿qué esperabas? No, no vas a pensar que andando en el mundo, cuando Cristo venga, te vas a ir con él. Y nada más se No. queda callada y se queda pensando, ¿verdad? Pero esto es así, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos calar por el mundo, tarde que temprano el mundo nos va a comer. Porque el mundo es un monstruo que nos come si nosotros se lo permitimos, ¿verdad? Entonces dice, desarrolla una actitud apropiada hacia el mundo. Primero uno, reconoce que no eres del mundo. Entiende que experimentarás tribulación en el mundo. Juan 16:33. ¿Qué dice? Juan 16, versículo 33. Ya voy a terminar. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo dice su versión, hermana Blanca? Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices, de verdad, pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan a este mundo. Fíjense, yo he vencido los poderes que gobiernan a este mundo. Les hablo estas cosas para que tengan valor. Mire, una cosa que tenemos que entender es que hagamos lo que hagamos o no hagamos lo que tenemos que hacer, en el mundo tendremos aflicción. Mire, ¿sabe que uno de los engaños más grandes del diablo es decirle a usted que si usted se mete a buscar a Dios va a tener problemas? Es uno de los engaños más grandes del diablo. ¿Sabe por qué es una mentira? Porque aunque usted no se meta a buscar a Dios, usted va a tener problemas. Aunque usted no busque de Dios, usted va a tener problemas. Usted va a tener pruebas. Usted, el diablo le va a atacar porque usted tiene una guerra con el diablo. Y, ay, pero ¿por qué tengo una guerra con el diablo si yo no me meto con él? No, no, si usted no necesita meterse con él, él como quiera se va a meter con usted. Entonces, hermano, si nosotros vamos por la vida pensando que no tener problemas es una señal de que Dios está con nosotros, usted no ha entendido a Dios. Usted no ha entendido el reino de los cielos. No lo ha entendido. ¿Sabe por qué? Porque dice que el reino de los cielos, ¿qué? Sufre violencia. Sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Y fíjese nada más. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia. Pero también Jesús está diciendo que en el mundo tendremos aflicción. O sea, por donde usted le vea, hay broncas. Siempre las va a haber. Problemas, siempre los va a haber. Mire, ¿sabe por qué? Decía una hermana, una amiga mía, decía, yo ni me preocupo por dinero. Y uno decía, ¿y por qué? ¿Tienes mucho dinero? No me preocupo porque nunca lo he tenido. Entonces, ¿para qué me preocupo? Si nunca lo he tenido, ¿para qué me amortigo? ¿Por qué me mortifico? ¿No? O sea, es que tenemos que entender que los problemas son parte de la vida. ¿Por qué, hermano? Porque toda la vida se trata de decisiones. Toda nuestra vida se trata de decisiones. Todo, desde que nacemos hasta que nos morimos, vamos a tener que estar tomando decisiones. Y esas decisiones nos van a llevar a las consecuencias de las decisiones que tomamos. Entonces, aunque tomemos una buena decisión, mire, si usted toma una mala decisión, va a tener problemas por tomar una mala decisión. Pero si usted toma una buena decisión, va a tener problemas para poder llevar a cabo su buena decisión. Qué buena Así solución. que si usted piensa que estar en Cristo es no tener problemas, porque, porque la gente lo piensa y decía, bueno, y la Biblia nos dice que vamos a tener paz. Ah, sí, claro. Pero la paz no tiene nada que ver con nuestra situación, como la vivamos. Tener paz no significa que no tiene problemas, significa que usted tiene paz, aunque tenga problemas. A pesar Dice de que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Fíjese,
aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. ¿Por qué dice que el pensamiento en Dios tiene que perseverar? ¿A qué se refiere la palabra perseverar? Estar en constante oración, comunicación con Él. Perseverar, o sea, luchar, persevero, o sea, yo persevero, camino, no me detengo, sigo avanzando, persevero, mi pensamiento, mire, ay, no tengo, mire, hermano, no tengo dinero para pagar esto, pero yo sigo pensando que Dios me lo va a dar. Yo sigo trabajando para que Dios, yo sigo trabajando, ¿verdad? Me estoy ocupando, pero yo sigo pensando que Dios va a hacer un milagro y mi mente continuamente está pensando que no, pero continuamente viene mi mente a decirme que no, pero yo mismo tengo que pensar, Señor, claro que sí, porque tú has prometido y tú eres fiel y tú eres leal y no hay nadie como tú. Y si tú no eres hijo de hombre que miente, y ahí estoy peleando. Pero ¿cuál es la paz? La paz viene cuando mi pensamiento en Dios persevera. Cuando yo batallé, cuando yo luché, entonces viene una paz. Ahora, ¿qué significa? ¿Que viene la paz porque ya no tengo, porque ya viene la respuesta? No, significa que aunque no venga la respuesta, yo tengo paz. Como dice el ¿Qué decía el versículo. profeta? Porque en él hemos Habacuc. confiado. Amén. ¿Qué decía el profeta Habacuc? Creo que es Habacuc, ¿no? Habacuc 3. Ujú. En Aunque no medio de haya vacas en los corrales, Aunque ni vida en los campos. mire, lo vamos a leer porque lo recibí ahorita y no sé, estoy hablándole a usted y me estoy profetizando a mí. Mire, Ageo, estoy en Ageo, más para adelante, no, a ver, tanto. Mi Biblia no trae Habacuc. ¿No? Aquí está, Habacuc 3. Se me esconde el hermano Habacuc. Fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Andar. Aleluya. Eso es paz, hermano. Eso es paz en medio de la tormenta. Eso es paz. Entonces tenemos que entender que en el mundo va a haber tribulaciones. Usted ya tiene que pensar, tiene que pensar desde mañana cuando usted se levante, usted ya tiene que pensar cuál va a ser la prueba que voy a enfrentar hoy. ¿Con qué espíritu me voy a pelear? ¿A qué demonio le voy a arrebatar la bendición que Dios me dio? ¿Con cuál espíritu me tengo que agarrar para que la bendición del día caiga sobre de mí? Usted ya tiene que ir pensando, hermano. Ya mire, aún antes de dormirse, usted ya tiene que ir orando por el día de mañana y ver, Señor, a ver, cada día traiga su propio afán. Así que el día de mañana, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar, pero tú me vas a dar la respuesta. Y voy a tener aflicción, pero yo confío que tú has vencido al mundo. Y si tú has vencido, yo también he vencido. Soy más que Así que vencedor. cualquiera que sea la adversidad que usted se enfrente, usted tiene que entender que usted no es del mundo y que en el mundo vamos a tener problemas, pero que nosotros somos más Que vencedores. que vencedores. Cristo Jesús. ¿Verdad? Ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar para continuar mañana con este punto que dice, reconoce que si amas al mundo, eres un enemigo de Dios. Vamos a ver mañana qué es o qué significa o a qué se refiere Dios cuando dice que amamos el mundo.
¿Qué significa que amamos el mundo? ¿Qué significa? ¿Qué significará? Jesús sublime es el nombre de Jesús. Cantemos, es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús. Yo le alabo.